potencial de la mente? El potencial de la mente humana nos traslada necesariamente a nuestros orígenes de la vida aquí en el planeta. Y vemos ahí la evolución del ser humano a través de los millones de años a la actualidad, en la cual, así como fue un hombre de sus inicios, fue carroñero, después fue cazador, hasta que fue evolucionando con el descubrimiento del fuego, de la tierra, de los metales con el cual construyó sus armas, con el fuego hizo la aviación. Entonces, así como fue evolucionando con esas estructuras, también fue evolucionando su cerebro, por supuesto. Y tuvieron que pasar millones de años hasta llegar a la era moderna, en la cual el hombre ha seguido en su evolución. ¿Se podría decir que la mente es parte de la conciencia, la mente humana? Sí, la mente es parte de la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí intervienen varios factores. El factor interno y el factor externo. El factor interno, en la mente viene a ser la Genética. correcto, en el cual va a marcar la conducta del individuo, su forma de actuar. Ese es el factor interno. Genético de la persona. Y el factor externo viene a ser su mente. Ya buenas prácticas, ¿no? El medio en que se desenvuelve, que eso va moldeando al individuo. Inclusive en la mente del ser humano, en la estructura del ser humano, en el desarrollo del ser humano, está influenciado por muchos factores externos. ¿Cuál es? La alimentación, el lugar donde vive, el medio ambiente, todo eso influye en el desarrollo de su cerebro y de su mente, por supuesto. A la vez que el desarrollo de su cerebro y su mente también va relacionado con el yo, con el que dirán, dice. Su ego. Exactamente. Y para mejorarla, serían las buenas prácticas. Y para mejorar no es fácil, porque siempre van a haber un mundo muy distinto, en la cual pocas personas gozan de muchos favores, llamaríamos así, ¿no? En desmedro de la mayoría. Favorecen esa evolución. Sí, porque desgraciadamente esto está bajo influencia de, como vuelvo y repito, alimentación que nos lleva a una buena educación. Y una buena educación a distinguir, a socializar, a racionalizar, todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias.